Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pasado 25 de agosto se cumplió un siglo del nacimiento de Álvaro Mutis, escritor colombiano destacado por su prosa y poesía. Mutis fue reconocido con importantes galardones literarios, Premio Nacional de Letras de Colombia en 1974 y los premios Príncipe de Asturias y Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1997 y el Premio Cervantes en 2001. Uno de sus personajes más reconocidos es Macrol el Gaviero, de quien Juan Gustavo Cobo Borda decía que era una máscara para Mutis, una que le permitió alcanzar algo que todo poeta busca, un escape, un camuflaje y al mismo tiempo vivir otras vidas. En este programa de Días de Radio nos unimos a la conmemoración de la obra de Mutis con algunas notas sobre su vida, sus personajes, sus poemas. Empezamos con una nota del canal N+, en la que nos presentan algunos hitos del escritor colombiano. Álvaro Mutis decía que le costaba mucho trabajo escribir. Sin embargo, entre las muchas cosas que hizo en su vida, sus poemas y novelas le aseguran un lugar relevante en la memoria de los lectores latinoamericanos. Se confesaba monárquico, y como había nacido el día de San Luis IX de Francia, sugería que posiblemente su santo patrono había influido en esa preferencia política. Quizá por ello se sentía con el derecho divino de apoyar a los desposeídos, y cuando trabajó en una multinacional, dispuso del dinero que la compañía empleaba en obras de caridad, para financiar oscuras empresas culturales y subvencionó a poetas desconocidos. Cuando en 1956 se descubrió el quijotesco fraude, viajó de emergencia a México, pero no pudo burlar la sombra de la policía. Fue arrestado por la Interpol y pasó 15 meses en la tenebrosa cárcel de Lecumberri. En los años 60, cuando se transmitía la serie Los Intocables, fue contratado para doblar la voz de Walter Winchell, el notable narrador de la versión en inglés. En su plan de extorsión, la banda de Capone había escogido a Frank Nitti, otrora ejecutor de las órdenes de Al Capone. La interpretación de Mutis es para muchos mejor que la original. Lector empedernido, alguna vez recomendó a su íntimo amigo Gabriel García Márquez que leyera a Juan Rulfo. Según le gustaba contar, le aventó al escritorio un ejemplar de Pedro Páramo y le dijo con cariño: «Lea esto para que aprenda a escribir». En la literatura de Mutis destaca la presencia de un personaje que le servía de alter ego: Macrol el Gaviero, autor ficticio de muchos de sus poemas y personaje central de sus 6 novelas. Mutis es descendiente de José Celestino Mutis, el que dirigió la expedición botánica, ese raro invento colonial para validar los saberes locales. Aquí, en esta nota de la Diputación de Cádiz, Álvaro hace un recuento de los viajes de su familia y las relaciones con Macrol. Macrol el Gaviero, ese personaje emblemático suyo, que lo mismo aparece en versos que en novelas. Se lo había dicho a menudo a Álvaro Mutis, el escritor, el fugitivo, el hombre de los raros empleos y de los muchos recuerdos. «Tienes que ir a Cádiz, Mutis. A Cádiz», le aconsejó. El mismo Macrol había llegado a esos muelles años atrás, a bordo de un carguero y con la amargura de un mal negocio, o de un mal amor, o de ambos males al mismo tiempo. «A Cádiz», le insistió. «Allí, donde tu familia». La familia tiene un origen un poco complejo que siempre me ha llamado la atención. Los Mutis salieron de Pisa y de Pisa fueron a Palermo. En Palermo estuvieron más o menos un siglo, de ahí fueron a Mallorca y de Mallorca viajaron a Cádiz. Nótese esta línea hacia el sur, como si estuvieran escapando del poder central español. Siempre pensé que fueran lo que en Mallorca se llama chuetas, o sea, de sangre judía. Eso en mi casa, cuando lo sugerí en casa de mi abuela y paterna, pues casi me expulsan de la casa. Pero es muy curioso como trayecto.
Ellos eran aquí en Cádiz libreros, los padres de José Celestino y don Manuel y sus 2 hermanas. Su vocación literaria fue cultivada con muchas lecturas y, según dice su hijo Santiago Mutis, bajo el influjo del agua. Aquí, en su propio relato, Mutis nos cuenta sobre sus inicios con la lectura. Yo he sido un lector devorante y fui en mi niñez, en mi juventud, un lector realmente febril. Entonces fui ganando terreno en la lectura y perdiendo terreno en las materias de bachillerato. Hasta que el rector del colegio, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde mi familia tiene una cierta posición y tradición, porque nuestro antepasado José Celestino Mutis, el famoso botánico, fue profesor de astronomía y de botánica en el colegio. Entonces me llamó el rector y me dijo: mi querido Mutis, usted no se ha dado cuenta tal vez de la cantidad de exámenes de reválida que necesita hacer para seguir estudiando y seguir en el colegio. Son tantos que realmente yo no me imagino qué es lo que va usted a hacer. Entonces yo le contesté, sin darme cuenta que estaba diciendo una paradoja, le dije: es que yo no puedo perder el tiempo estudiando, yo tengo una cantidad de cosas pendientes. Ahora estoy leyendo, le dije, una serie de libros sobre la guerra de los 30 años en Francia y las guerras de religión, y yo no puedo perder el tiempo en trigonometría y en física y en química y dejar esto. Me dijo: mire, Mutis, vamos a hacer esto, deje usted el bachillerato y yo hablo con su mamá, pero yo veo que a usted le gusta mucho la poesía. Le dije: sí, la poesía y el billar, monseñor. Yo jugaba billar por las noches hasta casi la madrugada y el resto del tiempo pues leyendo, sobre todo don Antonio Machado, que ha sido mi locura, los clásicos españoles, Quevedo, Garcilaso y mi queridísimo, mi amado don Miguel de Cervantes. Y desde ahí para adelante muchas otras cosas. Y así fue como de un día me di cuenta que no sería bachiller, no tendría el diploma de bachiller, porque ya estaba internado en ese mundo de locos maravilloso y también de verdades que es la poesía. Decía Álvaro Mutis: el Gaviero viene de mis lecturas de Conrad, de Melville, sobre todo de Moby Dick. Es el tipo que está allá arriba en la gavia, que es el trabajo más bello del barco, entre las gaviotas, frente a la inmensidad y en la soledad más absoluta. A continuación, en la voz de Mario Mendoza, una de las apariciones de Macrol en la poesía de Mutis. Oración de Macrol, de Álvaro Mutis. Decía Macrol el Gaviero: Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar, donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas. Ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. ¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual rasgaban la densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Amén. La concepción de los personajes femeninos en la obra de Mutis es una declaración de cariño y admiración. Mujeres con voluntad, dueñas de su destino y determinantes en el camino de los hombres
que protagonizan su obra. Así son los personajes femeninos que Álvaro Mutis comenta en esta nota de Señal Memoria. Yo creo que sí hay en la mujer esencialmente un conocimiento de la naturaleza, un contacto con el destino muchísimo más profundo y muchísimo más definitivo que el que puedan tener los hombres. Yo siento que los hombres finalmente terminamos siendo en el fondo unos niños que nunca acabamos de crecer. No sucede esto con las mujeres. La mujer tiene un conocimiento de la sabiduría esencial del universo que los hombres apenas adivinamos. Y a mí me interesa mucho que mis personajes femeninos enuncien, hagan evidente este conocimiento del destino, si se puede decir y si se puede llamar así. Por eso las pongo iniciando y terminando el curso, la línea, el diseño de mis novelas. Les tengo un inmenso respeto y un inmenso cariño. Y si hay algo que me haya dolido profundamente es la muerte de Ilona y desde luego la muerte de Amparo María, porque eran, no quiero decir dos de mis preferidas, pero en verdad las quise mucho. Entonces, ¿cuál era su preferida? Mi preferida es, no sé si deba decirlo, esa es una pregunta que se parece mucho a un golpe bajo. Mi preferida es Flor Esteves. Yo creo que Flor Esteves es el personaje más definitivo, más decisivo en la vida del Gaviero, y por eso le tengo este cariño tan cercano, y porque ella es una mujer con elementos más primitivos, más naturales que las otras. Inclusive la misma Amparo María, siendo una muchacha de origen campesino, pero ya es una muchacha con ciertas malicias. Flor Esteves es una mujer natural absoluta. Ella obra por instinto y con la sabiduría con que las mujeres saben obrar en esos casos. El poeta colombiano Rómulo Bustos nos cuenta algunas características de la poesía de Mutis. Habla de su maestría con la palabra y su capacidad de innovación. Yo creo que la obra de Álvaro Mutis es un momento fundamental de la poesía colombiana. Es uno de las altas cimas de la poesía colombiana, hispanoamericana, por supuesto. Mutis entra a la poesía colombiana con un libro, Los elementos del desastre, que es un libro mayor de entrada. O sea, Mutis entra a la poesía colombiana ya hecho, ya pleno, ya un autor pleno, configurado. No entra titubeando, digámoslo así, como por ejemplo en una comparación con Gaitán Durán, que sus primeros libros son unos verdaderos traspiés, ¿no? Mutis no, Mutis entra en pleno ejercicio de sus poderes como creador. Hay una poesía que se vierte bien en prosa, bien en formato de poema, lúcida, es una de las características que uno encuentra en el Mutis, que se va pues a profundizar en los siguientes libros, los siguientes 4 libros, que son los fundamentales suyos. Una lucidez y una maestría en el manejo de la palabra. Realmente es un maestro de la palabra, realmente deslumbrante, Mutis, ¿no? Es un heredero de la posvanguardia, es un posvanguardista, así que encuentra como que todos los materiales ya listos que la vanguardia dejó hechos para que los usaran, y Mutis es un maestro en el uso de la palabra, el lujo verbal, la construcción de las imágenes. De estirpe surrealista suele decir. Yo prefiero hablar de vanguardia, heredero de las vanguardias. Ahora tenemos en la voz de Mutis su poema El miedo. El miedo. Bandera de ahorcados, contraseña de barriles, capitana del desespero, bedel de sodomía, oscura sandalia que al caer la tarde llega hasta mi hamaca. Es entonces cuando el miedo hace su entrada. Paso a paso la noche va enfriando los tejados de zinc, las cascadas,
las correas de las máquinas, los fondos agrios de miel empobrecida. Todo, en fin, queda bajo su astuto dominio. Hasta la terraza sube el olor marchito del día, enorme pluma que se evade y visita otras comarcas. El frío recorre los más recónditos aposentos. El miedo inicia su danza. Se oye el lejano y manso zumbido de las lámparas de arco, ronroneo de planetas. Un dios olvidado mira crecer la hierba. El sentido de algunos recuerdos que me invaden se me escapa dolorosamente. Playas de tibia ceniza, vastos aeródromos a la madrugada, despedidas interminables. La sombra levanta ebrias columnas de pavor. Se inquietan los písamos. Solo entiendo algunas voces. La del ahorcado de Cocora, la del anciano minero que murió de hambre en la playa cubierto inexplicablemente por brillantes hojas de plátano, la de los huesos de mujer hallados en la cañada de la Osa, la del fantasma que vive en el horno del Trapiche. Me sigue una columna de humo, árbol espeso de ardientes raíces. Vivo ciudades solitarias en donde los sapos mueren de sed. Me inicio en misterios sencillos, elaborados con palabras transparentes. Y giro eternamente alrededor del difunto capitán de cabellos de acero. Mías son todas estas regiones. Mías son las agotadas familias del sueño. De la casa de los hombres no sale una voz de ayuda que alivie el dolor de todos mis partidarios. Su dolor diseminado como el espeso aroma de los zapotes maduros. El despertar viene de repente y sin sentido. El miedo se desliza vertiginosamente para tornar luego con nuevas y abrumadoras energías. La vida sufrida a sorbos, amargos tragos que lastiman hondamente, nos toma de nuevo por sorpresa. La mañana se llena de voces, voces que vienen de los trenes, de los buses de colegio, de los tranvías de barriada, de las tibias frazadas tendidas al sol, de las goletas, de los triciclos, de los muñequeros de vírgenes infames, del cuarto piso de los seminarios, de los parques públicos, de algunas piezas de pensión y de otras muchas moradas diurnas del miedo. Mutis fue admirado también por escritores, artistas, directores de cine. En la celebración de los 70 años de su vida, García Márquez, su amigo entrañable, dedicó unas palabras que traemos para ustedes. Él me dijo cuando se lo dije, hace muchos años, que tan pronto como se jubilara de sus galeras, iba a ponerse al día con sus libros. Que haya sido así, y que haya saltado sin paracaídas de sus aviones eternos a la tierra firme de una gloria abundante y merecida, es uno de los grandes milagros de nuestras letras. 8 libros en 6 años. Basta leer una sola página de cualquiera de ellos para entenderlo todo. La obra completa de Álvaro, su vida misma, son las de un vidente que sabe a ciencia cierta que nunca volveremos a encontrar el paraíso perdido. Es decir, Macrol no es solo él, como con tanta facilidad se dice. Macrol somos todos y por eso no puede morir. Quedémonos con esta azarosa conclusión, quienes hemos venido esta noche a cumplir con Álvaro estos 70 años de todos. Por primera vez sin falsos pudores, sin mentadas de madre por miedo de llorar, y solo para decirle con todo el corazón cuánto lo admiramos, carajo, y cuánto lo queremos. En 1956, con 33 años, se fue a vivir a Ciudad de México tras ser acusado de malversación de fondos por destinar dinero de la empresa donde trabajaba para apoyar actividades culturales o escritores necesitados. En 1959 fue detenido y llevado a la prisión de Lecumberri, donde estuvo 1 año y medio. De allí sale el diario de Lecumberri. En esta nota, la escritora mexicana Elena Poniatowska nos habla sobre su encuentro con Mutis en el Negro Palacio, como era conocida la cárcel. Bueno, lo conocí, creo que alguna vez lo oí en alguna fiesta, hablaba, tenía una buenísima voz porque
Además, creo que fue el locutor o hizo la voz de un personaje famoso en el radio o la radio, ¿no? Y luego también lo conocí, sobre todo, esa fue la época más importante, en el Negro Palacio de Lecumberri, en la cárcel preventiva de la Ciudad de México. Y Mutis, pues claro, yo lo conocí en momentos muy duros, con el carcelazo, pero creo que siempre tuvo un sentimiento de la fatalidad que quizá no tienen otros escritores, ¿no? Bueno, escribió su diario de Lecumberri, y ya había escrito, ya era reconocido como poeta, creo que ya había publicado Los elementos del desastre, y escribió este diario por medio de cartas, como para fijarlo, que en primer lugar porque tenía tiempo, y para fijar lo que sucedía cada día. Él fue mayor de crujía, en cierto modo un jefe que tomaba decisiones por los demás presos y que establecía reglas. Y él también se preocupó muchísimo por hacer teatro, ayudó a hacer una obra que tenía decorados de David Alfaro Siqueiros, que también estaba en la cárcel en esa época, que se llamó El licenciado Tú no te apures, El licenciado No te apures. La sección musical nos sirve para evocar sonidos que recuerdan su obra. Empezamos con un fragmento de la banda sonora de Ilona llega con la lluvia, la película que en 1996 dirigió Sergio Cabrera y cuya composición estuvo a cargo de Luis Bacalov. Fabrizio De André es un reconocido cantante italiano que recita a Mutis. Aquí su obra Misurata Preghiera, con versos del poeta. Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, china e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia,
un'abitudine. Yoma es una cantautora de nacionalidad colombo-española. Su estilo sonoro es una fusión de culturas. Aquí les dejamos el poema de Álvaro Mutis, Lied Marino, en su interpretación. Lancé tu nombre y solo el mar me respondió desde la leche instantánea y voraz de sus espumas. Por el desorden recurrente de las aguas cruza tu nombre como un pez que se debate. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.